Oremos en pie. Padre mío, vengo a ti en oración nuevamente, dándote las gracias por este momento. Damos gracias, Señor, porque, como dice esta canción, alcanzamos salvación a través de Jesucristo en la cruz. Gracias a ese sacrificio, nosotros podemos ser hechos hijos tuyos, Padre. Te pedimos que podamos cada día tener la oportunidad de hablar a los que nos rodean, hablarle a las personas que aún no creen en ti y que ellos puedan entender que necesitan de Cristo en sus corazones para ser hijos tuyos. Te pido, Señor, que la palabra de hoy sea de provecho para nuestra mente, para nuestro espíritu, y que podamos, Señor, entender cuál es tu propósito para cada uno de nosotros y como iglesia, para poder seguir predicando tu palabra y que más personas puedan creer en ti. Te pido que usted nos bendiga en este momento. En nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Pueden tomar asiento. Los dejo ahora con nuestro hermano Ángel para la predica del día de hoy. Buenos días, mis hermanos. Qué bueno volvernos a ver. Todo lo que el Señor hace es maravilloso. A Él se le ocurrió esto. ¿Sí? A Él se le ocurrió esto, que estuviésemos reunidos todos. Cada domingo hay un sonido por ahí un poco extraño, lo estamos ya. Listo. Como sabemos, estamos en el libro de Judas, ya hace un par de semanas hablamos de eso, y ayer hablaba con un hermano y veía lo importante que era, igual que toda la Escritura, pero en casos de ataque hacia la iglesia. Judas, o el Señor, hablando a través de Judas, no solamente nos muestra quiénes son los enemigos de la iglesia, sino cómo descubrirlo, nos da los síntomas y además cómo tratar esa enfermedad. Lo que me lleva a pensar que la iglesia ha sufrido diferentes ataques durante toda su historia. Tenemos los herejes empezaron junto con la iglesia, a la par. Tenemos los gobiernos, diversos gobiernos en el mundo han perseguido y atacado a la iglesia. Hoy en día tenemos lo que se llama la cultura woke, no sé si la conoce, que directamente va en contra de los principios bíblicos o en contra de muchos de ellos. Tenemos el sincretismo religioso, que es esa mezcla que se hace entre varias creencias. Por ejemplo, Holman, un autor cristiano, lo define así, el sincretismo. Él dice, el sincretismo, para que usted me entienda, es como ir a un supermercado y empezar a agarrar en cada pasillo lo que yo quiero comer. Entonces, el sincretista va al budismo, por ejemplo, y toma la meditación. Va al catolicismo y toma el rosario. Va al judaísmo y el misticismo judaico le fascina y toma el misticismo judaico para sí y así conforma su dieta espiritual. De eso hay mucho hoy en día. Hay personas que no tienen problema en estar un domingo aquí con nosotros y el lunes irse a una clase de Reiki o cualquier cosa de esas filosofías. Pero el verdadero problema, estas son amenazas externas. Nosotros debemos identificarlas y es deber de nosotros repelerlas, no dejarlas pasar de la puerta. No a las personas que lo practican, a las creencias me refiero. Pero el problema está cuando el enemigo está dentro de la iglesia, cuando está sentado ya en esas bancas y comienza un trabajo como la polilla o como las termitas por debajo de la madera a corroer la doctrina, la unidad, la autoridad de la iglesia. Eso es importante, y empieza a hacer un trabajo de corroer, y nosotros decimos, bueno, ¿qué está pasando en la iglesia? Y es eso lo que está ocurriendo. Esta es la segunda sesión, como bien lo decía José, y en el estudio pasado pudimos notar algunas cosas. Déjenme hacerle un pequeño resumen. Tocamos ya varios puntos. Judas, el autor del libro, es el medio hermano del Señor Jesús. Él escribe con urgencia debido a que hay falsos maestros que ya habían sido anunciados anteriormente, ya habían sido advertido el pueblo de esto, pero que como les decía, junto con nacer la iglesia, ellos empiezan a publicar y argumentar, y desde filosofías, y sabemos que son doctrinas de demonios, empiezan a influenciar la iglesia, y Judas reacciona a esto y dice, tengan cuidado, ellos niegan a Dios, con sus actos niegan a Dios. Ahora, hay una buena noticia, y es que Dios mismo es quien cuida a la iglesia. Nosotros hacemos el trabajo, nosotros somos las herramientas, pero es Dios quien cuida a su esposa. Él está cuidando a una esposa para sí,
Y eso lo dice Mateo 16, 18. Ni aun las puertas del Hades prevalecerán sobre ella. Ahora, la pregunta es, ¿qué garantía tenemos de eso? ¿Qué garantía tenemos de que Dios tiene suficiente poder para asegurarnos que la iglesia saldrá victoriosa? Vamos a verlo. El primer punto del día de hoy es que Dios es fiel. Amén. Puede decir amén si cree que es así. Dios es fiel. Y para saber que Dios es fiel, tenemos que ir a la Escritura. Tenemos que ver cómo Dios ha respondido en situaciones anteriores similares. Si nosotros vamos a la Biblia y vemos que Dios en una situación se comportó de alguna manera, tenemos la certeza que en situaciones futuras lo va a hacer igual, porque Él no cambia. Dios no fue uno antes, no es uno hoy y va a ser uno mañana. Él siempre es el mismo. Su santidad es igual, desde la eternidad y por la eternidad. Dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahí no hay falla. Si usted mira a Jesucristo antes de la creación, mira a Jesucristo durante su ministerio terrenal, es el mismo Jesucristo que va a conseguir cuando vayamos a la gloria, porque Él siempre será el mismo Señor. Santiago 1:7 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y guarde esa frase, todo lo que Dios hace es bueno y perfecto, todo lo que viene de Él es bueno y perfecto. Vamos a necesitar en un momento agarrarnos de ese pasaje muy fuerte por lo que va a acontecer. Y sigue diciendo Santiago 1:17, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no se ha movido ni un centímetro en su santidad, ni un centímetro en su amor. Él sigue siendo el mismo. Mis hermanos, Dios ha prometido en la Biblia maravillosas promesas y Él las va a cumplir. Ahora estábamos cantando, alcancé salvación. Eso lo prometió Él, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Él prometió eso y lo va a cumplir, no dude. Pero Él prometió un juicio y ese juicio también va a venir. Lo que me lleva a pensar lo siguiente, Judas en su libro, a partir del versículo 5, nos cuenta 3 ocasiones en el Antiguo Testamento en las cuales Dios muestra su amor, su misericordia, pero también muestra su juicio. Y miren cómo el juicio es aplicado a diferentes protagonistas. Lo vamos a ver a continuación. Ya debe estar en el libro de Judas. Tiene un solo capítulo, así que vamos a leer el versículo 5. Dice de la siguiente manera, el Espíritu Santo a Judas, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, y usted recordará conmigo ese episodio, en Éxodo capítulo 12, a partir del versículo 37, no vaya para allá, solo la referencia, Dios, y presta atención aquí, Dios con maravillas asombrosas, miren, no fue que Dios sacó a Israel de Egipto una noche cuando todos dormían, no, Él se encargó que hasta los no creyentes se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Las plagas, la muerte de los primogénitos, los israelitas vieron partirse el mar en dos. Ellos lo vieron con sus ojos. Luego en el desierto comieron del maná dado por el mismo Dios. Bebieron agua de la peña de Oreb. Columna de fuego en la noche y nube en el día. Dios se manifestó. Para ellos la misericordia de Dios fue palpable. Nosotros cantamos alcancé salvación y lo cantamos por fe, porque en nuestra vida eso no se ha manifestado físicamente aún. Hay cambios en nosotros intangibles, gloria a Dios por eso, pero nosotros seremos testigos de eso cuando muramos. Pero ellos lo vieron, físicamente lo palparon. ¿Y qué dice el fragmento B del pasaje? Habiendo salvado al pueblo, dice el Señor, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ellos gustaron el amor de Dios. Dice la Biblia que Dios escuchó los gemidos de Israel y fue a rescatarlos. Dios fue misericordioso y amoroso. Pero ¿qué pasó con los que no creyeron? Anote el pasaje para que lo lea en su casa. Números 14, del 20 al 30. El Señor dice, ya yo estoy cansado de escuchar las quejas de este pueblo. Solamente entrarán a la tierra prometida Josué y Caleb. Y toda la generación que salió de Egipto pereció en el desierto. Ahora miremos quiénes son los autores de esto. Mire, hay 3 verbos, hay más, pero 3 verbos en este pasaje. Dios salvó al pueblo,
Dios se atribuye. Recuerde que todo lo que estamos leyendo es inspirado por el Espíritu Santo. Así que es Dios hablando de sí mismo. Dios se atribuye la salvación. Dios salvó. Él es responsable de la salvación. Pero ¿quiénes fueron los que no creyeron? ¿Fue Dios? ¿Fue Dios el que no creyó? Fue el pueblo. Pero ellos no creyeron. ¿Y quién fue el que aplicó el juicio? Dios destruyó el juicio de Dios sobre el pueblo. Justicia e ira al mismo tiempo. Yo les decía que necesitábamos amarrarnos duros de Santiago 1:17, porque cuando yo planteo este tipo de ideas, muchas personas en su mente dicen, bueno, pero es que Dios no puede ser así. Recuerde Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Alabado sea Dios por su justicia y por su misericordia. ¿Sabe? Esto no está en el esquema, pero esto es una de las respuestas que siempre hace, de las preguntas, que siempre hace el mundo. ¿Y si Dios es tan bueno, por qué hay tanta maldad? ¿Y si Dios es tan bueno, por qué niños pobres mueren? Porque Dios es bueno. Nosotros no tenemos que defender a Dios. Él es bueno, porque la Biblia dice que Él es bueno. Si nosotros en nuestra mente humana, limitada, no podemos entender la bondad de Dios, Él sigue siendo bueno. Somos una iglesia bíblica y debemos creer lo que la Biblia dice. Y voy a necesitar más de eso a futuro. Mis hermanos, ¿y cómo aplicamos esto nosotros a la práctica hoy? Miren, hay un pueblo en Israel saliendo de Egipto, es un pueblo compuesto por personas, claramente, donde hay creyentes y no creyentes, donde hay fieles y no fieles. Templo Bíblico Bautista es un conjunto de personas donde hay fieles y no fieles, creyentes y no creyentes. No porque yo lo crea, es porque la Escritura dice que en los postreros tiempos habrán personas que apostatarán la fe. La Biblia lo dice. Hay gente que ha venido, se ha sentado entre nosotros y no es creyente. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, si usted quiere entrar a su Canaán, a su tierra prometida, y estoy haciendo una ilustración con el cielo, no basta con que usted forme parte del grupo de personas. No basta con que usted venga todos los domingos, no basta con que usted haga obras buenas, no basta con que usted se la lleve bien con los demás, no basta con que usted sirva. Usted, para entrar al cielo, debe habitar plenamente en Cristo y Cristo debe habitar plenamente en usted. Si no, también pereceremos en el desierto. Necesitamos a Jesús como Señor y Salvador. Amén. La identidad del cristiano no está en venir a la iglesia. La identidad del cristiano está en el sello del Espíritu Santo puesto en nosotros. Amén. Ahí está la identidad del creyente. Eso es lo que nos asegura que iremos al cielo. Ahora, hablando del juicio de Dios, ¿solamente juzgará a los seres humanos? No, Él juzgará a toda su creación. Dice la Biblia que toda la creación gime a una, esperando a su Señor. Toda la creación está bajo el poder de Dios y tendrá que dar cuenta a Dios. Y si no, veamos el siguiente versículo, Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿A quién le atribuye el Espíritu Santo el hecho de abandonar la morada? A ellos, a los ángeles. Ellos abandonaron su propia morada. Mis hermanos, yo tengo que ser sincero con ustedes. Este pasaje es un poco turbio para interpretarlo. Hay muchas posibilidades aquí. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque dice el mismo versículo 6 que ellos han sido guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles que no guardaron su dignidad fueron dejados en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el desafío para los predicadores es encontrar a qué hecho está haciendo referencia el autor en este pasaje. ¿Por qué? Nosotros como iglesia no creemos que Satanás y sus demonios están encerrados en una prisión. Nosotros creemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y creemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y con todos estos poderes y autoridades que claramente tienen mucho más poder que nosotros, los seres humanos. Pero yo no quiero que usted se desvíe del tema. Lo importante aquí es que nuestro Dios es el único todopoderoso en toda la creación. Él es el único que tiene todo el poder. Y sea quien sea el ser espiritual,
que lo está influenciando a la iglesia, a su familia, Dios tiene poder sobre él. Usted se acuerda de la historia de Job, ¿verdad? Satanás fue y el Señor le dijo, mire, yo te dejo que acciones sobre Job y te dejo que toques estos aspectos, pero es lo que yo digo. El único todopoderoso es el Señor. ¿Quieres saber algo? Nuestro Señor nunca ha perdido una batalla y nunca la va a perder. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Me gusta Castillo Fuerte es nuestro Dios. Hay una versión de ese himno que, por cierto, fue escrito hace 500 años, 1520, más o menos ahí esa década. Aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está con la palabra santa. La Biblia ha condenado todo lo malo a juicio, un juicio final, un juicio efectivo, que nosotros debemos creer como una realidad, porque lo es. Tercer punto, dentro de los juicios. ¿Y qué pasa con los que están fuera de la iglesia? ¿Sabe usted que los demonios creen? Ellos creen y tiemblan, dice la Escritura. Y nosotros tenemos un conocimiento de Dios. Pero ¿qué pasa con los enemigos de la fe? Con los que abiertamente se declaran enemigos de la fe. Hoy lo vemos, por ejemplo, mucho en la política. Ha descubierto el político en el último tiempo que teniendo cierto discurso llega a cierto tipo de público y mantienen ese discurso para ganar votos o porque en verdad lo piensan. Y son enemigos declarados de la iglesia, los que promueven el aborto, por ejemplo, los que promueven el matrimonio igualitario y los que promueven otro montón de cosas que no son acuerdo a la Escritura. ¿Qué pasa con esas personas? Dice el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza, y yo le pido por favor que preste atención al pecado que está haciendo referencia acá, es el pecado sexual, y ya vamos a ver por qué, lo vamos a explicar, fueron puestas, por ejemplo, cuando usted pone un ejemplo, usted está demostrando de qué manera se deben hacer las cosas. Cuando Dios permite esto en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo de lo que va a pasar a futuro. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Seguramente usted conoce Génesis capítulo 19. Vamos allá. Vamos a atravesar toda la Biblia. Y llegamos a Génesis capítulo 19. No lo voy a leer todo, pero voy a intentar resumir algunos aspectos. Estoy de acuerdo con un predicador que escuché el otro día. Si alguien se dedica a tomar estas historias de la Biblia, un productor de cine, no sé, y hace una serie o una película, pero bien, tomando en cuenta lo importante, yo creo que sería muy exitoso, porque las historias que se cuentan son maravillosas. Y así lo invito yo a leer la palabra. Si usted no es muy fanático de leer la Escritura, hay muchas historias maravillosas. Nos dimos cuenta el año pasado, por ejemplo, leyendo Jueces, que es, hermanos me decían, no me quiero detener, no quiero hacer spoiler, no quiero ir más allá, pero no puedo parar. Miren, en Génesis capítulo 19 nos cuenta una historia, y yo le voy dando algunos versículos para que usted los vea ahí. Nos cuenta una historia donde unos ángeles llegan a donde vive Lot. Lot vive en Sodoma. Y Lot se encuentra fuera de la ciudad, en las puertas de la ciudad, dice Génesis. Y Lot ve a estos extranjeros, porque para él eran unos extraños que venían, y les dice que se queden a dormir en su casa, que él los va a cuidar. Y a mí me parece que Lot está preocupado por la integridad de ellos. Vengan, quédense en mi casa, yo les voy a dar al ojo. Algo pasaba en la ciudad, que el justo Lot dice, no, yo tengo que cuidar a estas personas porque si se quedan en la noche algo les va a pasar. Y tenía razón. Llegada la noche, ellos están en la casa de Lot. El versículo 4 nos dice que todos los hombres de la ciudad, grandes y pequeños, sin límite de edad, llegaron a la casa de Lot con una petición. El pueblo, como vio que Lot llevó a esas personas a dormir en su casa, llegó. Lot, necesitamos hablar con usted. ¿Y qué era lo que querían pedirle? Miren, sácalos
para que los conozcamos. Ahora, la palabra conocer es la palabra hebrea yadá. Ellos no querían que lo dijera, miren, ciudad, ellos son los ángeles, ángeles, ellos son la ciudad. No, eso no era lo que ellos querían. Esto tiene una implicación sexual. Ellos querían tener relaciones sexuales con estos hombres. Venían buscando esto. La gente de la ciudad fue a la casa de Lot a sacar a esos hombres para tener relaciones sexuales con ellos. Y esto además tiene una connotación homosexual. ¿Por qué? Porque los ángeles que estaban en ese momento lucían como varones. ¿Por qué lo sé? Porque Lot le dice, mis señores. Y los mismos habitantes de la ciudad, en el versículo 5, le dice, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Eran hombres buscando hombres para tener relaciones con ellos por la fuerza. Hay en Jueces, en el último capítulo del libro, pasa algo parecido, una historia parecida. Y mis hermanos, Lot les propone un negocio. Mire el versículo 8. Y él les dice, he aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Recuerda qué significa la palabra conocer. Ellas conocían varones, ellas conocían a Lot, él era su papá, se conocían. Él está diciendo, tengo 2 hijas vírgenes. Y les dice, os las sacaré fuera y haced con ellas lo que os pareciere, solamente que a estos varones no les hagáis nada. Lot, yo no sé por qué razón, eso no voy a intentar andar ahí, les ofrece sus hijas para calmar el delirio de estas personas, a cambio de los que están allá. Y esta historia concluye en el versículo 24 de Génesis capítulo 19, cuando Dios hace llover fuego y azufre sobre la ciudad. Mire, y además, Dios es súper misericordioso, porque Dios envía a los ángeles, la gente llega a la casa de Lot y los ángeles ciegan, no sé cómo se dice, a las personas para que ellos puedan escapar íntegros. Quedan todos ciegos, ellos logran salir y los ángeles dicen una condición, nadie mire hacia atrás, porque lo que aquí va a pasar es horrible, nadie voltee. Y dentro de la familia, los yernos y la esposa de Lot se quedaron dentro del juicio. Misericordia y juicio. Es el carácter de Dios. 100% amor, 100% ira santa, 100% misericordioso, 100% santo. Él no puede aliarse con el pecado de ninguna manera. Por eso cantamos sobre el Getsemaní. Cristo lloró en el Getsemaní porque él sabía que venía el pecado hacia él. Y eso significa automáticamente que tiene que quedar tan lejos de Dios como cualquiera de nosotros, porque Dios no puede habitar con el pecador. Él es muy santo para eso. Y el texto nos dice que todo esto es para ejemplo. ¿Y para ejemplo de quién? De los que leemos la Escritura. Dios nos dice, ya lo hice. Miren, ahí está. Yo lo hice. Yo fui amoroso. Yo les llevé el anuncio. Pero también tengo que aplicar mi justicia. Su santidad no mengúa, no baja. Y usted me dirá, hermano Ángel, pero eso fue en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es diferente. No, señor. Dios no cambia, ya lo dije. Pero sin embargo, veamos algunos ejemplos. Miren, no vayan allá, solamente lo voy a mencionar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Un matrimonio quiso engañar al Espíritu Santo. Ellos vendieron una propiedad y dijeron, no, la vendimos en 5 millones y la habían vendido en 10. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Espíritu Santo en esa época, que es la misma época que nosotros porque es la iglesia? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Ellos murieron ahí. Murió primero uno y cuando el otro iba entrando le dijeron, miren, ahí están los pies de los que sepultaron a tu marido. En Hechos, también, capítulo 8, Simón el mago, él quiso comprar las maravillas del Espíritu Santo a los apóstoles. Yo quiero hacer lo que ustedes hacen, ¿cuánto les pago? Y Simón les dijo, que tu dinero perezca contigo. Y Meneo y Alejandro, Pablo dice, yo los entregué a Satanás. Dios ha cambiado. Dios es otro hoy.
¿Es diferente Dios? ¿Reacciona Dios diferente al pecado? ¿Reacciona Dios diferente a nuestra vida pecaminosa? Él envió a Jesucristo por eso, un intermediario que pudiera ir allá a traer al pecador acá, a la santidad. Por eso fue necesario que mi Cristo muriera en la cruz. Su coexistencia eterna no se pone en riesgo solamente para que la humanidad siga en pecado. Dios dice, yo soy muy santo para ir allá, pero Él se va a encarnar, va a ir y lo va a traer, y yo lo santifico aquí, y lo recibo bien, porque ya viene santo por el sacrificio de mi Hijo en la cruz. Ese es el ministerio dentro del Señor Jesucristo. Esa es la confianza en la salvación que cantábamos hace un minuto. Y si usted no entiende eso, no cante, por favor. No cante. Somos nosotros, la iglesia, quienes somos responsables de mostrarle al mundo de afuera el Dios verdadero. Hermanos, somos nosotros. Yo escuchaba al Papa, le comentaba al pastor Jonathan y al hermano Cristian esta mañana, y él decía, bueno, que la Biblia sí, la Biblia no, son mitos. Somos nosotros, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos los que debemos mostrarle al mundo al Dios de verdad. Si nosotros vamos con el mundo y le decimos, bueno, es que, claro, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero ¿con qué sentido? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Que el juicio no cayera sobre nosotros. Lo dice el versículo siguiente de Romanos 5:8. Pero nos gusta ser como una empresa que mostramos un Dios atractivo para que la gente venga y después, bueno, con el tiempo se compone. No. Muestra al Dios de las Escrituras en la palabra, en su vida, y va a hacer un cambio en la sociedad. Nosotros no debemos conformar a Dios para que el mundo lo acepte. Nosotros no debemos cambiar a Dios para que el mundo esté conforme. Nosotros debemos cambiar al ser humano para que el creador de todo el universo lo acepte. Es la diferencia. Dios no es un muñequito de plastilina o de plasticina, como dicen aquí, yo voy a modelar para que le agrade a las personas. No, los muñecos de plasticina somos nosotros, en manos del alfarero, que Él nos va a mejorar para que el Señor nos reciba. Así funcionan las cosas. Si usted no conoce al Dios verdadero, permítame contarle cómo termina esta historia. Apocalipsis 6, 15 y 17. Vaya ya, por favor. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 y 17. Dice la Escritura de la siguiente manera: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, en resumen, todas las personas del mundo, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en su trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenernos en pie? Así termina esta historia. Nosotros somos muy buenos exponiendo al Cristo crucificado, y eso está muy bien. ¿Y cuándo vamos a exponer al Cristo que viene y que es un reloj, un cronómetro que va en reversa? Los días están contados. Ese momento está definido en la historia. Dios los puso en su sola potestad, dice el libro de los Hechos. Ya Él lo definió. Él sabe cuándo va a ser. Y esto va a ocurrir. Nosotros seremos llevados con Él. Estaremos felices eternamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el que no ha caído a los pies de Jesús hasta ese momento va a formar parte de estos que... Hermano, esto a mí no me alegra. Esto no es una noticia que a mí me llena de gozo compartir, pero es la verdad y no se puede ocultar. Punto número 3. Ellos ignoran las advertencias. Dice el versículo 8, no obstante, es decir, sabiendo ya todo esto, Judas, Judas es como un doctor que está trayendo los exámenes de laboratorio.
y está diciendo, mire, usted tiene la presión alta, tiene el azúcar alta, tiene los triglicéridos y el colesterol alto, lo más probable es que esté enfermo, haga algo porque se va a morir. Pero si la persona no ignora eso, Judas dice, bueno, no obstante, ellos no hacen caso a lo que está ocurriendo. De la misma manera, estos soñadores, porque viven en una realidad alterada, porque la realidad es la que está en la Escritura, mancillan la carne, es decir, la corrompe, la contamina y rechazan toda autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y nos da un ejemplo. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miguel en las Escrituras es un ángel con preeminencia, tiene cierto estatus, y él, siendo él todavía preeminente, dijo que el Señor te reprenda. Miren, Dios estableció varias autoridades, la familia, dentro de la familia Dios dio un orden, ya eso lo estudiamos el año pasado, Dios dio un orden en la sociedad, dice que todos los gobernantes son puestos por Dios, Romanos capítulo 13, por ejemplo, y también en la iglesia. Y ahí me quiero concentrar. Miren, hay dos autoridades en la iglesia que yo quiero rápidamente repasar. Una es la Escritura. Es la autoridad máxima para nosotros. Usted me dice, es Dios, claro, pero es que sabemos lo que Dios dice a través de la Escritura. No hay otra manera de saber lo que Dios quiere para nosotros. Escúcheme bien, no hay otra manera de saber lo que Dios quiere para nosotros que no sea la Escritura. Gálatas, si aún un ángel del cielo viene con un evangelio diferente a este, sea anatema. Nada, ni nadie está por encima de la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro 1:19, un versículo de memoria, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el día que esclarezca el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que nunca la profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es propiedad intelectual de Dios la Escritura, y es lo que Él nos dejó para vivir. Nuestras opiniones, nuestros conceptos, nuestros pensamientos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, lo que usted quiera, todo bajo la Escritura, bien. Sobre la Escritura, nada. Otra autoridad que tenemos como iglesia son nuestros pastores. Nosotros tenemos dos pastores, uno el pastor Jonathan, que está aquí adelante, y el otro el pastor Francisco, que todos lo conocen. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Pastor Jonathan, usted tiene que dar cuenta por lo que está haciendo. Pastor Francisco, si me está escuchando por YouTube, también tiene que dar cuenta por lo que Dios le entregó en sus manos. Y nosotros debemos ayudarlos en su trabajo. ¿De qué manera? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Usted de cuál grupo quiere ser dentro de la iglesia? El que los pastores dicen, ojalá tuviera 20 o 30 como ese, fuera feliz. O el que los pastores dicen, bueno, tengo que amarlo. Señor, ayúdame a amarlo. Yo creo que debemos ser del primer grupo. Obedezcamos a nuestros pastores y hagamos que ellos hagan su pega, como dicen aquí en Chile, con amor y con alegría. Ellos son autoridades puestas por Dios. Mis hermanos, yo puedo afirmar que creo lo que que creo lo que se está predicando. Yo puedo ascender con la cabeza. Yo puedo decir que sí. O incluso puedo aceptar lo que me dicen. El problema es que si en mi corazón yo no estoy convencido de eso, mire, lo voy a ilustrar. Saben que yo trabajo con los jóvenes, junto con Marco, con Rodri, con Cami, lideramos el grupo de jóvenes de la iglesia. Y a veces asignamos tareas. Alguien puede aceptar la tarea. Isaías, perdón, te voy a tomar como ejemplo. Nosotros, Isaías, necesitamos que haga esta tarea. Y él la va a hacer. Si él la hace, para nosotros es suficiente, porque la hizo. Si la hace con una sonrisa, para nosotros es bueno. Si él dice, no, yo me sujeto a ustedes, hermano, excelente. Pero si en su corazón él no está convencido, a Dios no le sirve. A Dios no le sirve que usted haga las cosas porque no tuvo otra opción.
A Dios no le sirve que usted haga otra cosa porque, bueno, ¿qué más me queda? Eso no le sirve a Dios. ¿Lo estoy diciendo yo? No. Romanos capítulo 2, vamos primero a Jeremías 17:10. Yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dios no va a reconocer todas las prédicas que yo haga desde aquí. Dios va a reconocer cómo está mi corazón y mi mente al momento de pararme aquí. Para ustedes es suficiente, pero para Él no. Sin embargo, los falsos maestros, los falsos creyentes que viven a la ligera conforme a su opinión y opinan conforme a lo que siente, están guardando para sí la ira de Dios. Ahora sí, Romanos 2, capítulo 2, versículo 5, dice, pero por tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso pasa cuando nosotros no nos sujetamos a las autoridades puestas por Dios y no nos sujetamos sinceramente. Nos podemos sujetar en apariencia, pero si no lo hacemos de corazón, tenemos problemas con el que puso las autoridades. Y nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa por la cabeza de estos falsos creyentes, de estos falsos? ¿Qué pasa por la cabeza de estas personas? Es la naturaleza del hombre. Es la naturaleza caída del ser humano, que solamente puede ser remediada a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Yo les dije en la sesión anterior que la segunda carta de Pedro tenía mucho que ver con Judas. De hecho, algunos comentaristas afirman que una procede de la otra. Vamos, por favor, a segunda de Pedro, capítulo 20. Segunda de Pedro dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y cuando hablamos de la apostasía, hablamos de esto, no es un conocimiento salvífico, es un conocimiento intelectual, el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, el que tuvo un conocimiento intelectual, conoció intelectualmente la Escritura, cuando se aparta, su estado viene a ser peor que el primero. Le doy una razón, antes pecaba por desconocimiento, ahora peca sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento? La Escritura. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Mis hermanos, no es Ángel el que está diciendo esto. Yo no me atrevería. Yo no tengo ese valor. En serio. Yo a nadie me atrevo a decirle esto. Es el Espíritu Santo de Dios que lo puso en la Escritura. Ahora, para finalizar, yo quiero dejarle 4 aplicaciones prácticas que son buenas que siguiéramos todos, sería una buena idea. Si tú estás acá y esta enseñanza, o en esta enseñanza te has dado cuenta que tu compromiso con Dios no ha sido totalmente honesto, escúcheme, si usted no ha sido totalmente honesto con su Señor, es el momento de arreglar cuentas. No deje pasar de hoy. Si usted está acá y usted dice, bueno, cierta razón tiene él, aunque no hable yo dije lo que está en la Escritura. La Escritura me habló y yo creo que debo arreglar esto, hágalo hoy. No deje pasar más tiempo. Si usted no había escuchado el verdadero evangelio y quiere pedir perdón y pedirle a Cristo que lo salve, hágalo ahora. Si usted dice, no había visto las cosas de esta manera, creo que no he hecho lo correcto en mi vida, tiene una oportunidad más. Está viviendo la misericordia de Dios. Amor y misericordia. Te estoy dando otra oportunidad, te estoy advirtiendo, te estoy dando palabra para que creas, para que confíes. Hágalo ahora antes que venga el juicio.
Si usted está llevando una vida santa y si está al día con el Señor, entonces cuidémonos todos de no predicar un Dios falso. ¿Cómo predicamos un Dios falso? Un Dios incompleto. Predicamos una parte de Dios, no todo lo que Dios significa. Predicamos una parte del Evangelio. Cristo te ama, ven a Cristo. Bien, sí, es verdad. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene después? Mis hermanos, estemos esperando la manifestación de Cristo. Estemos esperando la venida. Estemos esperando la venida del Señor. Él prometió, lo va a cumplir. Yo no sé si hoy, mañana, en un año, en 10, yo no sé si me muera primero y no lo vea aquí, lo voy a ver allá. Ayer hablé con un hermano, y con esto termino, él me decía, es que Dios nos ha encomendado a todos nosotros cuidar la doctrina. Dios nos encomendó a todos nosotros, ustedes, a todos, vigilar qué está pasando en la iglesia. Es tarea de todos. Ahora, entre más conocimiento usted tenga, usted tiene más responsabilidad. Mientras Cristo viene, dediquémonos a eso, a perseverar en la doctrina de los apóstoles, lo que ellos dejaron escrito para nosotros. Concentrémonos en predicar al verdadero Dios, el verdadero evangelio, en cuidar la unidad, en repeler los ataques. Vivamos como la iglesia se supone que debe vivir, entre tanto Cristo viene. ¿Y con qué fuerza lo vamos a hacer, hermano Ángel? Ya yo estoy cansado de eso. No, con la esperanza puesta en el que viene por nosotros. Y ese día recibiremos nuestra recompensa. Vamos a orar.